Hola amigos, soy Francisco y bienvenidos de nuevo a otro video más para desvelar la Matrix y sus trampas, como lo es el concepto de la integración. Pero ¿por qué es un peligro? Si se supone que integrar la luz debe ser bueno o no. Por eso te invito a quedarte hasta el final para que puedas aprovecharte a plenitud de la información que te compartimos para tu cuidado energético en Visión interdimensional. ¿Eres único e irrepetible? Esta frase me imagino que muchos la habrán escuchado. ¿Eres único? Claro que eres único, ya sea como esencia, como aspecto energético o humano físico, somos únicos. Los gemelos homocigotos son personas que son iguales físicamente porque tienen el mismo ADN, pero cada uno tiene una personalidad distinta y sobre todo una conciencia diferente. Cada uno de nosotros es una esencia como conciencia principal. Cada esencia es única, no hay una igual a otra. No dependemos de una conciencia más grande, llámese fuente, Dios, universo, que es lo mismo que un sustituto de un ser superior. Cada uno de nosotros, como esencia, para llegar a estar encarnado aquí, tuvo que extenderse en un fractal que es la forma en cómo podemos animar un cuerpo energético físico. Como fractal acoplado en un cuerpo energético y físico, vamos haciendo iteraciones en un ciclo de encarnaciones. Cada iteración da como resultado un personaje completamente distinto a pesar de tener acoplada la misma conciencia fractal. Debido a que el cuerpo energético y físico es nuevo cada vez. Como personaje, no somos iguales en cada repetición encarnando, debido a que tenemos diferente el cuerpo físico, el entorno, las programaciones mentales, el estado de conciencia, la cultura, la raza, el ADN, el estado físico, entre otros. De modo que tú, este personaje que eres actualmente, no se va a repetir nunca más y tampoco fuiste exactamente igual en las vidas anteriores como eres ahora. De modo que esta vida para ti es invaluable, sobre todo como personaje, porque cuando dejes este vehículo, ese ser humano que eres ahora no existirá más, excepto tú como verdadera conciencia, en este caso, tu conciencia como fractal. Sin embargo, cada uno de nosotros a nivel físico podemos manifestar una parte de esa conciencia como fractal, debido a que está presente, pero está eclipsada con la mente, pero no aislada de forma completa. A medida que le bajemos al ruido mental, podemos hacer que se muestre con más frecuencia en nuestra vida diaria y pueda manifestarse. Un ejemplo de eso, la intuición. Integración. Se necesita. La integración se define como acto de unir, incorporar y entrelazar partes para que forme parte de un todo. Para unir tiene que estar separado o dividido, para incorporar tiene que estar no incluido y para entrelazar debe estar también separado. Para que se necesite integración, entonces se debe asumir que partes separadas, incluso incompatibles, puedan unirse y entrelazarse de forma que puedan funcionar juntas a pesar de esas diferencias. Como chispa o conciencia fractal, estamos integrados al cuerpo físico. La chispa y el cuerpo físico son dos partes de naturaleza incompatibles. Para que la chispa pueda animar el cuerpo físico, necesita de una especie de interfaz, puente o intermediario llamado cuerpo energético o cuerpo etérico, como lo quieras llamar. Es decir, el cuerpo energético es quien permite la integración que conocemos como el personaje o avatar. Ahora bien, ya dijimos que la conciencia fractal es una extensión de la conciencia esencia, es decir, no están separados, nunca han perdido la conexión. Además que como personaje físico somos una pizca de esa conciencia fractal, pero pocas veces la percibimos por culpa de la mente. Es decir, tampoco está separada ni aislada, solo que para verla hay que quitar el ruido mental. Tenemos entonces a una misma conciencia que se extiende en menor medida en diferentes roles y planos.
¿Se necesita integración? Por supuesto que no. Ya está, es un todo. Lo que hay que hacer es mejorar el rendimiento de la comunicación, ya que en cada plano se hace presente cada vez menos. Un factor interesante que dificulta esa comunicación a pesar de estar siempre unidas y ser la misma, es que en cada nivel esa conciencia tiene autonomía. Conciencias autónomas. Como esencia somos el todo. Digamos que nuestro pensar y actuar es producto de innumerables encarnaciones más otro conocimiento que sepamos por allí. El nivel de perspectiva está a un nivel diferente. Es por eso que solo se le permite ser espectador en las encarnaciones, si no tuviéramos mucha ventaja. Como fractal somos una pequeña chispa que puede tener acceso a todo el conocimiento como esencia. Sí y solo si como esencia no está inconsciente, pero que tenga acceso no quiere decir que esa información esté 100% disponible. No se puede contener todo el océano en una gota. Digamos que a ese nivel también se maneja una especie de intuición, pero mucho más eficiente a la que manejamos a nivel físico. Adicionalmente, como la chispa está acoplada a un paquete conformado por cuerpo energético, mente y emociones, con sus programaciones, traumas, más todo lo que va aprendiendo el personaje a nivel físico que puede condicionarla, haciendo que el desempeño de forma particular sea muy diferente al de la esencia. Vean que aquí la cosa se empieza a complicar. Como personaje, a duras penas, algunos pueden usar una pizca de conciencia fractal a la cual podemos tener acceso si callamos la mente. De modo que a este nivel, el que no se haga consciente puede terminar funcionando no de forma autónoma, sino como un autómata, controlado por la mente que es completamente diferente. Y la mente está influenciada por la serie de factores que ya mencionamos anteriormente, como cultura, educación, programaciones del sistema, nacionalismo, creencias, familias, emociones, es decir, lo que nos hace ser el personaje que somos. Así que puede llegar un momento en que cada quien vaya por su lado, que la esencia diga A, pero el etérico diga F y el personaje físico diga Z. Esa es la situación que hay que corregir, la incoherencia, a pesar de ser una misma conciencia. Incoherencia y la interferencia. La conciencia fractal que somos y anima al personaje está conectado de forma permanente a nosotros como esencia. Sin embargo, no siempre comunicado. El problema radica en que la gran mayoría de los encarnados en este planeta tiene a su esencia inconsciente siendo objeto de experimentación por grupos de arcontes. Agregado a eso, muchos, debido al desgaste de luz, fueron olvidando cosas y se han dejado programar con lo que han aprendido como ser humano en los sistemas de adoración como religiosos y espiritualidad, hasta el punto que se han olvidado que son una conciencia mayor, ni se recuerdan que como conciencia creadora son mayor a ese fractal. Pocos, a pesar de que su esencia está en estado de literal adormecimiento, han podido tener momentos de comunicación, debido a que ésta se despierta por breves momentos, ya sea porque la dejen despierta para ciertos propósitos o se despierte en eventos de cambios de implantes o traslados de una base a otra durante un tráfico de esencias. Y si por casualidad, como personaje físico, han aprendido a estar en sintonía con su conciencia fractal, entonces pueden estar en coherencia a ese nivel por breves instantes en sus vidas. La coherencia. Esto sería como estar en sintonía. Ya vimos que somos una conciencia mayor como esencia, un fractal de ella que es la conciencia acoplada al cuerpo energético, que es la misma que se medio asoma a veces en el plano físico. Cada una de estas tiene su autonomía, es decir, que como humanos físicos, como ser energético y como esencia, dependiendo de la sintonía en que estemos, podemos estar en desacuerdo en todo o de acuerdo con respecto a algo. Cuando estemos sintonizados, estamos en coherencia. ¿Puede estar en coherencia un fractal si como esencia está capturada? La respuesta es sí, mientras la esencia no esté dormida y no tenga mucho desgaste de luz. El problema es que el fractal siempre empieza a decaer cuando su esencia es capturada.
tendría que ser en una etapa donde esté recién atrapada y aún no dormida, o no hayan pasado muchas encarnaciones estando sola por ella misma, no haya olvidado aún quién es. Además, se puede tener un grado de coherencia con el personaje, siempre y cuando la sintonía del fractal y la conciencia física sea buena. Quizás te preguntes que esto es muy difícil porque si a duras penas podemos estar en sintonía con nosotros como conciencia fractal, estarlo como esencia es imposible. Pero sí se puede. Sin embargo, no es así como que entras en meditación y canalizas. No, así no funciona. Incluso, la base de todo es callar la mente y escuchar a la intuición auténtica. Hay que empezar desde lo básico, desde la primera conciencia a la cual tenemos acceso inmediato. ¿Cómo se logra la coherencia? Esto no es imposible, aun cuando empieces desde cero. Lo primero que debemos enfocarnos antes de todo es de sintonizar o reencontrarnos con la conciencia fractal que somos, que es a lo que tenemos acceso de forma inmediata. Todo comienza ahí. Esto lo podemos hacer callando la mente, lo más que se pueda todos los días. Yo recomiendo la respiración consciente en todo momento que te acuerdes, que la puedes hacer en cualquier momento, estando despierto, esperando, trabajando. Cuando te has acostumbrado a hacerlo, verás que el tiempo en que lo haces supera por mucho a cualquier tiempo que saques de tu vida diaria para hacer una meditación al día, si eres una persona ocupada. Tienes que tener cuidado cómo haces las meditaciones, porque hay una gran variedad, con diferentes intenciones. Esta palabra meditación es un saco para meter cualquier técnica allí. Te podría afirmar que muchos hacen meditación de integración con cualquier cosa. A medida que vas habituándote con la respiración consciente, vas a estar en sintonía por más tiempo, aunque no te des cuenta, aunque estés ocupado en otras actividades, porque lo que hace es como mantener abierto el canal de comunicación con tu verdadera conciencia, casi de forma permanente. Bueno, ese es el objetivo ideal. De modo que cuando necesites de tu intuición, lo vas a tener disponible en tiempo real, prácticamente. Algo muy importante por hacer es eliminar de nuestra mente las programaciones religiosas y espirituales que están en conflicto con la sintonía y la coherencia con nuestra conciencia como fractal. Porque a través de creencias religiosas y espirituales se puede estar agregando de forma fanática cosas que estarían en desacuerdo con nosotros a nivel de ser energético. Dar cabida a ese conflicto interno es lo mismo que cada quien va por su lado. La parte física complica a la etérica y esta tiene que aguantarse porque la parte de conciencia del físico es quien manda y decide y es la que menos sabe lo que hace. La importancia de ser coherentes. El objetivo de la coherencia es que por lo menos en situaciones cruciales de nuestra vida lleguemos a actuar tal cual como lo hiciera nuestra esencia y fractal de conciencia en su plena sabiduría, como si fuese uno solo en pensar. También mejora en gran manera cualquier visualización que se requiera para realizar algún corte de lazo o contrato, transmutación de emociones y limpieza del campo y cuerpo energético, debido a que la comunicación es de forma fluida. Cuando no estamos en coherencia, no importa lo que hagas, es como si lo que plantearas con la visualización no se percibe a nivel energético, y resultaría como si nada te funcionara. Por eso es preciso siempre comenzar desde las bases. Muchos quieren volar pero apenas saben gatear. La ansiedad es otro aspecto que suele bloquear la sintonía. Ten paciencia y ve atendiendo un punto a la vez, comenzando con el más importante, callando la mente y habituando el canal de comunicación para que esté disponible por más tiempo. El peligro de la integración. Ahora bien, no necesitamos la integración. Primero, porque como conciencia fractal que somos, no necesitamos integrarnos con nada más para estar en sintonía con nuestra naturaleza. No necesitamos integrar ninguna luz, porque ya somos la luz acoplada a un cuerpo energético que anima a un cuerpo físico. Lo que hay que hacer es dejarla resplandecer quitando todo lo que la oculta o eclipsa. Manejar conceptualmente la integración es como permitir la entrada a energías y entidades que no son de nuestra naturaleza para que invadan nuestro campo energético con la supuesta idea de trabajar en unidad. Claro que vas a trabajar en compañía con alguien más, pero no en unidad con tu verdadera conciencia, y sabes a lo que me refiero. La esencia tampoco puede meterse en el fractal,
no tiene sentido y tampoco puede absorberla mientras estemos encarnados. Tampoco la esencia puede meterse en la pizca de conciencia que se manifiesta en el personaje físico. Para aquellos que creen que el humano luz, de ser liberado, tiene que meterse en el cuerpo energético de uno. Comenzando que la luz no necesariamente tiene que ser humana. Si mantenemos esa idea de unirnos, incorporarnos, entrelazarnos, integrarnos, es un peligro para tu bienestar energético como fractal y personaje físico. Recuerda lo valioso, importante y única que es esta encarnación para ti, que debes aprovecharla de la mejor manera para lo que debe ser, pero para ello debe ser coherente. Te dejo un par de videos relacionados a este tema. Si te gustó esta entrega, dame un pulgar arriba y compártelo a quien tú creas que pueda serle útil. Nos vemos en la próxima con más información de utilidad.